Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 6 del curso de cálculo diferencial. Vamos a seguir hablando de funciones continuas. Recordemos la definición. Una función f es continua en un número x igual a. Ese número debe estar en el dominio de la función para que tenga sentido lo que vamos a escribir acá. La función es continua en a si el límite cuando x tiende a de la función coincide con el valor de la función en a. Por eso a tiene que estar en el dominio para poder hablar de esta cantidad. Esta cantidad existe. Entonces, continuidad en un elemento del dominio de la función significa el límite coincide con el valor de la función. Esto es una gran ventaja porque permite calcular límites simplemente sustituyendo el valor de a en la fórmula de la función. Eso es lo que dice esta igualdad aquí. Una función continua tiene comportamiento alrededor de a, es decir, el límite, consistente con el valor de la función en a. Eso es lo que significa que la función sea continua en a. A partir de eso, decimos que una función es continua en un intervalo abierto. Vamos a decir que f es continua en un intervalo abierto, digamos CD, si es continua en x para cada x en ese intervalo abierto. Es decir, que se cumpla esta condición para todo elemento del intervalo abierto. Y vamos a decir que es continua en el intervalo cerrado, por ejemplo CD, si es continua en el intervalo abierto y además en los extremos del intervalo, en C, vale la definición de continuidad, es decir, el límite cuando x tiende a C de la función coincide con el valor de la función en C, pero como C es el extremo izquierdo de este intervalo, solamente nos interesa el comportamiento de la función por la derecha de C. Es decir, aquí es límite cuando tiende a C por la derecha, que se cumpla la condición de continuidad solamente por la derecha en C, mientras que en D se pide lo propio pero por la izquierda, ya que solamente nos interesa en el intervalo CD acercarnos a D por la izquierda, que el límite coincida con el valor de la función en D. Entonces, esto es la definición de continuidad de una función en un intervalo cerrado. Para eso se requiere la definición de continuidad en un intervalo abierto, y para esto se requiere la definición de continuidad en un número. Ok, entonces las funciones continuas son muy cómodas para trabajar, permiten desenvolvernos con libertad o con cierta libertad. Vamos a analizar algunas características que tienen las funciones continuas. Por ejemplo, vamos a ver que la composición de funciones continuas es continua utilizando un resultado sobre límites. Supongamos que tenemos una función f y que esa función cuando x tiende a la función tiende a L. El límite cuando x tiende a de f de x es L. Y supongamos que g es una función continua en L, en el valor del límite. Entonces, a partir de esto vamos a concluir que el límite cuando x tiende a de g compuesta con f de x coincide con g de el límite, es decir, el límite se puede intercambiar acá, el límite se puede colocar acá, límite aquí, g del límite cuando x tiende a de f de x, es decir, g de L. Si f de x tiende a L cuando x tiende a y g es continua en L,
Entonces el límite de g compuesta con f cuando x tiende a es igual a g aplicado en el límite cuando x tiende a. Esto nos va a permitir concluir después, como corolario, como consecuencia, que si la función f también es continua, entonces esto va a ser f de a. Entonces aquí va a quedar g de f de a. Por lo tanto, concluiremos que g es continua en a también. Es decir, composición de funciones continuas es continua. Pero vamos a ver primero este resultado. Vamos a ver que el límite de g de f de x es igual a g de l. Para eso tenemos que darnos un épsilon positivo y encontrar para ese épsilon un delta positivo, de manera que g de f de x menos g de l en valor absoluto sea menor que épsilon siempre que x menos a sea menor que delta. Entonces, dado el épsilon, debemos encontrar un delta tal que siempre que se cumpla esta desigualdad, se cumpla también esta desigualdad. Entonces partimos de nuestro épsilon mayor que 0 y debemos encontrar el delta. Vayamos a eso. Dado épsilon mayor que 0, aquí podemos utilizar la hipótesis de que g es continua en L. G es continua en L, recuerda que significa el límite cuando x tiende a... Bueno, no pongamos x, pongamos otra letra para no confundir. Límite cuando y tiende a L de g de y es igual a g de L. Eso es lo que significa que g sea, vamos a ponerlo aquí para que no quede tan lejos, esto es igual a g de L. Límite cuando y tiende a L de g de y es g de L. Y esto significa que para cualquier épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que g de y está cerca de g de L, es decir, esto es menor que épsilon siempre que y esté lo suficientemente cerca de L. Bueno, este y es el que vamos a colocar aquí. Esto es y. Entonces esto que está aquí, sabemos que existe un delta, vamos a llamarlo delta 1 mayor que 0. Dado este épsilon, existe un delta 1 mayor que 0 tal que esto es menor que épsilon siempre que y que en este caso es f de x menos L sea menor que delta 1. Esto es por definición de continuidad en L. Esto es menor que épsilon siempre que f de x, o sea, este y que está aquí, esté lo suficientemente cerca de L, siempre que esto sea menor que delta 1. Ahora, a partir de esta desigualdad, utilizamos este delta 1. Este delta 1 vamos a utilizarlo como el épsilon de la otra hipótesis, de esta hipótesis que está aquí. El límite cuando x tiende a de f de x es L, significa que para cualquier número positivo, por ejemplo delta 1, existe un delta tal que f de x menos L es menor que ese delta 1 siempre que x menos a sea menor que delta. Vamos a escribir eso. Dado este delta 1, existe un delta mayor que 0 tal que f de x menos L es menor que delta 1 siempre que x menos a sea menor que delta. Vamos a repasarlo. Dado épsilon mayor que 0, como g es continua en L,
existe un delta 1 tal que esta desigualdad se cumple siempre que f de x menos L sea menor que ese delta 1. Ahora utilizamos este delta 1 en la definición del límite cuando x tiende a de f de x igual a L. Dado ese delta 1 es nuestro epsilon en esta definición, existe un delta mayor que 0 tal que f de x menos L es menor que ese valor positivo que nos dimos siempre que x menos a sea menor que este delta. Entonces este es el delta que estábamos buscando. Lo que debemos hacer es limpiar aquí lo que haya que limpiar. Dado epsilon mayor que 0, encontramos un delta mayor que 0 tal que f de x menos L es menor que delta 1 siempre que esto ocurra. Y si esto es menor que delta 1, esto es menor que epsilon. Entonces tenemos esto. Dado epsilon mayor que 0, esto es menor que epsilon siempre que x menos a sea menor que delta. Aquí está la definición de que el límite cuando x tiende a de g de f de x es g de L. Dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que esta desigualdad se cumple siempre que esto sea menor que delta. Eso demuestra que el límite de g de f de x es igual a g del límite de f de x, es decir, g de L. Como consecuencia de este resultado tenemos el siguiente corolario. Si f es una función continua en x igual a y g es una función continua en x igual a f de a, bajo estas condiciones g compuesta con f es una función continua en x igual a. En efecto, si tú quieres calcular el límite cuando x tiende a de g de f de x, ya sabes que por ser f continua en a, el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Por el resultado anterior, esto es lo mismo que g del límite cuando x tiende a de f de x, porque esto es f de a. El límite cuando x tiende a de f de x es f de a. El límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Se cumple esto. Así que el límite cuando x tiende a de g compuesta con f es lo mismo que evaluar g compuesta con f en a. Es decir, la función g compuesta con f es continua en x igual a a. Composición de funciones continuas es una función continua. Eso nos permite ampliar el repertorio de los límites que podemos calcular en la práctica. Esos límites que podemos calcular simplemente sustituyendo los valores del x en el que estamos estudiando. Vamos a seguir entonces con los resultados sobre límite y vamos a hablar del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es muy útil para la teoría, en el cálculo diferencial, en el cálculo infinitesimal en general. Bolzano es de Bernardo Bolzano. Nació en Praga, lo que se conocía como el Reino de Bohemia. Aquí tienes la fecha de nacimiento y de muerte. En 1850, 2 años después de que murió, se publicó una obra que se llamaba Paradojas del Infinito. En esa obra está lo que llamamos el teorema de Bolzano y que dice lo siguiente. Vamos a hacerlo con un gráfico. Coloquemos aquí
intervalo a b, y vamos a colocar la situación en los dos casos posibles. Supongamos que en un intervalo cerrado a b tenemos una función continua y que el signo de f de a y el signo de f de b son distintos. O sea, f de a positivo y f de a negativo, o al revés, f de a negativo y f de b positivo. Como la función es continua, necesariamente el gráfico debe intersectar al eje x. Por ser continua, el gráfico debe intersectar al eje x al menos una vez. En este ejemplo coloqué una sola vez. En este ejemplo hay 3. Pero lo cierto es que, sea cual sea el caso, si la función es continua, al menos una vez el gráfico intersecta al eje x. Puede ser una o pueden ser más. Eso es lo que dice el teorema de Bolzano, siempre que la función sea continua en el intervalo cerrado. Es decir, f continua en el intervalo cerrado a b. Y estamos suponiendo que f de a y f de b tienen el signo contrario el uno del otro, es decir, que f de a por f de b es negativo. O sea, es una forma ruda de decir que f de a y f de b tienen el signos opuestos. Si f de a es positivo, f de b es negativo, y si f de b es positivo, f de a es negativo, es decir, una de estas dos situaciones. Entonces, bajo esas premisas se puede concluir que existe un número c en el intervalo abierto a b, tal que la función allí vale 0. Eso es lo que significa que el gráfico intersecte al eje x. Existe un número donde la función vale 0. Ese número está entre a y b. Este es el enunciado del teorema de Bolzano. F es una función continua en el intervalo cerrado. Si f de a y f de b tienen signos opuestos, entonces hay un número en el intervalo abierto a b en el que la función vale 0. Eso es el teorema de Bolzano. Como corolario de eso, si tú, dada esta situación, vamos a ponerla aquí, recuerda que la situación era, aquí tienes a, aquí tienes b, aquí está f de a, aquí está f de b. El gráfico de la función tiene que intersectar al eje x. Tú puedes considerar el caso más general, esa misma situación. Vamos a ponerlo con su color negro normal aquí. Aquí está a y aquí está b. Aquí está a, aquí está b. Vamos a quitar este y a quitar este. Y ahora, en lugar de ser el eje x, ahora este es cualquier número w que está entre f de a y f de b. Es la misma situación, ¿ves? Solo que un poco más general, no tiene por qué ser el eje x, puede ser cualquier horizontal que esté entre f de a y f de b. Esto podemos generalizarlo de esta forma. Si la función f es continua en el intervalo cerrado a b, y ahora ya no es que f de a y f de b tienen signos opuestos, sino que son distintos. Simplemente f de a es distinto de f de b, de manera que f de a y f de b forman un intervalo que contiene elementos, un intervalo no vacío. Entonces tiene f de a distinto de f de b, y w cualquier número entre f de a y f de b. W cualquier número entre f de a y f de b. Bueno, esta recta horizontal tiene que intersectar a la gráfica de la función. Esa es la conclusión, siguiendo la misma idea del teorema de Bolzano. Eso se dice matemáticamente así: dado el W, existe un número aquí c entre a y b donde la función vale w. Bajo estas condiciones existe
C en el intervalo AB, tal que la función en C vale W, el número que yo agarre. Y eso vale para cualquier número que yo agarre entre f de A y f de B. Vamos a repetirlo. Si la función es continua en el intervalo cerrado AB y f de A y f de B son distintos, dado cualquier número entre f de A y f de B, existe un C en el intervalo abierto AB, tal que la función en C vale justamente el W que agarraste en la hipótesis. Eso es el teorema del valor intermedio. Esto se llama teorema del valor intermedio y es una consecuencia directa del teorema de Bolzano. Solo hay que trasladar esta situación al eje X, utilizar el teorema de Bolzano y devolverse. Eso es el teorema del valor intermedio. Es un teorema muy utilizado en matemáticas, tanto para construir teoría como para aplicarlo en la práctica. Es el teorema del valor intermedio. La demostración del teorema de Bolzano, que luego implicará el teorema del valor intermedio, es tan profunda que para hacerla hay que acudir a los fundamentos de las matemáticas, por lo menos a las matemáticas de los números reales. Hay que acudir a un axioma. Cada vez que uno tiene que acudir a un axioma, así como el lema de Zorn o el axioma de elección, significa que es un resultado profundo, que no es una cosa sencilla. Por lo tanto, esto tiene su sabor matemático con una profundidad bien interesante. Hay que acudir a los fundamentos, hay que acudir a un axioma que se llama el axioma del supremo o el axioma de completitud en los números reales. Vamos a dedicarle el próximo video a lo que necesitamos del axioma de completitud para demostrar el teorema de Bolzano y para no hacer tan largo este video. Así que vamos a dedicarle el axioma del supremo, el axioma de completitud DR al siguiente video. Aquí vamos a hacer una demostración, porque esta sí es corta y es sencilla, de un resultado que vamos a utilizar junto con el axioma del supremo para demostrar el teorema de Bolzano, y es un resultado que se conoce como el teorema de la conservación del signo para funciones continuas. Es muy simpático y es sencillo. Si tienes una función continua en un número A, voy a poner aquí las dos situaciones como es de esperarse. Voy a poner este arriba. Supongamos que tenemos una función continua en el número A y que el valor de la función allí no es 0. Por ejemplo, puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí está la situación que ilustra f de A positivo y aquí está la situación que ilustra f de A negativo. Si la función es continua, entonces existe un intervalo abierto que contiene A, tal que en cada número de ese intervalo la función tiene el mismo signo que tiene la función en A. O sea, aquí en este X, la función, si f de A es positivo, la función sigue siendo positiva en todos los valores de este intervalo. Lo mismo ocurre en este caso. Si f de A es negativo, la función en cualquier X de ese intervalo sigue siendo negativo. Es decir, no puede pasar que la función sea positiva aquí y de repente pase a ser negativa, o viceversa, que sea positiva y de repente pase a ser negativa, porque la función es continua. Tiene que ocurrir que si la función es negativa en A, entonces es negativa en todo un intervalito abierto que contiene A.
Si la función es positiva en A, entonces es continua en todo un intervalito abierto que contiene a A. Entonces el enunciado sería así: la función continua en x igual a A y no vale 0 en A. O sea que o es positiva o es negativa. Entonces bajo esa condición existe un intervalito abierto, es decir, existe un delta mayor que 0, tal que la función en x tiene el mismo signo que f de a, es decir, f de x por f de a es positivo. Recuerda que esta es una forma violenta de decir que este número y este tienen el mismo signo. Si este es positivo y este es positivo, da positivo. Si este es negativo y este es negativo, da positivo. Si tienen signos diferentes, da negativo. Entonces esta es una forma rápida, bien resumida, de decir que f de x y f de a tienen el mismo signo. Entonces existe un delta mayor que 0, tal que f de x y f de a tienen el mismo signo siempre que x esté en ese intervalo. Siempre que x menos a sea menor que delta. Eso dice el resultado de conservación del signo. Si la función es continua en A y allí es distinto de 0, entonces hay todo un intervalo donde la función sigue siendo positiva si era positiva en A, o sigue siendo negativa si era negativo en A. Vamos a ver esa demostración, que es muy sencilla, no es nada del otro mundo, simplemente se utiliza el hecho de que f es continua en A. Entonces vamos a agarrar, utilizando la definición de continuidad en A, el epsilon va a ser f de A, y para asegurarnos de que es positivo le ponemos valor absoluto y vamos a dividirlo por 2. Vamos a agarrar este epsilon. Dado este epsilon, apliquemos la definición de continuidad en x igual a A para que veas lo que ocurre. Dado este epsilon, sabemos que existe delta mayor que 0, tal que f de x menos f de a es menor que epsilon, es decir, menor que esto, siempre que esto sea menor que delta. Entonces f de x menos f de a en valor absoluto es menor que esta cantidad. Entonces vamos a analizar esta desigualdad. ¿Qué quiere decir f de x menos f de a menor que esta cantidad? Vamos a colocarlo aquí. Recuerda que eso quiere decir f de x menos f de a, menor que esta cantidad y mayor que menos esa cantidad. Ok, a partir de esta desigualdad, bueno, si sumamos a, entonces aquí queda f de a más esto, y aquí queda f de a menos. Entonces tenemos f de x es menor que esta cantidad, f de x es mayor que esta cantidad. Muy bien, siempre que x menos a sea menor que delta en valor absoluto. Ahora fíjate qué pasa entonces si f de a es positivo. Si f de a es positivo, entonces el valor absoluto de f de a es el mismo f de a. Entonces en este caso nos queda f de a menos la mitad de f de a. Eso sería f de a sobre 2. F de x sería mayor que f de a sobre 2. Y como f de a es positivo, f de x sería positivo. Entonces, en el caso en que f de a sea mayor que 0, f de x es positivo siempre que x menos a sea menor que delta. Y en el caso en el que f de a sea negativo, usamos la otra desigualdad, esta. F de x es menor,
Como f de a es negativo, el valor absoluto de f de a es menos f de a. Entonces sería f de a menos esto que nos queda, f de a sobre 2. Pero como f de a es negativo, esto es negativo. Entonces f de x es negativo siempre que x menos a sea menor que delta. Así que independientemente de que f de a sea positivo o de que sea negativo, f de x y f de a van a tener el mismo signo siempre que x menos a sea menor que delta. Eso demuestra este teorema de la conservación del signo. Y lo único que necesitábamos era la hipótesis de que f fuera continua en x igual a. Que f de a sea distinto de 0 era para poder decir que o es positivo o es negativo. Ese es el teorema de conservación del signo, y fíjate que lo único que necesitábamos era continuidad en x igual a a. En el siguiente video entonces vamos a hablar del axioma del supremo y vamos a utilizarlo junto con este resultado para demostrar el teorema de Bolzano. Soy Jesús Nieto Martínez, hasta el próximo video.